Vamos a darle lectura todos juntos, hermanos, empezando el versículo 35 al 41. Dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y les dijo aquel día cuando fue tarde, pasemos de la otra parte. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo a la mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? Puede tomar su lugar, hermanos. Vemos que en este mundo, hermanos, cada año, a partir del 1 de junio, empiezan las temporadas, empiezan todas las tormentas, huracanes, y a partir del 1 de junio hasta noviembre se pueden dar, pueden realizarse esas tormentas que se pueden hacer huracanes. Y a lo que va de este año, lo que le pertenece a este año 2021, sacaron que eran de 13 a 20 tormentas para este año y de 6 a 10 huracanes. Ya hemos visto bastante, hemos visto todo lo que ha estado pasando, sobre todo a ese huracán llamado Henry. Vemos todo lo que hizo en su paso. Pero mi pregunta hoy en día es, ¿traerá algo de bueno la tormenta? ¿Traerá algo de bueno la tormenta para esta tierra? Sí, hermanos. Traen efectos positivos. ¿Por qué? Porque llega la lluvia a lugares que están secos, donde hay sequía. Llega la lluvia hasta allá y aparte aumentan los ríos, los arroyos y sobre todo muchos nutrientes van y paran al mar. Así que sí trae beneficio a nuestro planeta. Pero también nosotros como seres humanos pasamos por tormentas, pasamos por huracanes. Algunas veces muy grandes, otras veces muy pequeños, pero la verdad es de que usted y yo pasamos por tormentas que invaden nuestra vida, tormentas que nos inquietan. Y como seres humanos las pasamos. Y sobre todo también como cristianos las pasamos. No estamos exentos de no pasarlas, hermanos. Tales como la pérdida de trabajo, la pérdida de un ser querido, pérdida de salud, quizás de la casa o de su economía. Pero está bien que nosotros los cristianos pasemos por esas adversidades, por esas tormentas. No si está bien o no, hermanos. Como seres humanos las vamos a estar pasando. Nos dice nuestro Señor Jesucristo en la palabra que en el mundo vamos a tener aflicciones. Es una promesa segura para cada uno de nosotros. Y esas aflicciones, no solo pasamos aflicciones nosotros, sino también el inconverso. Pero esta promesa siempre tenemos que tenerla en nuestra mente, hermanos, para cuando lleguen las tormentas, ya estar preparados. Tener la actitud correcta para cada tormenta. Así como en Puerto Rico y todos esos lugares donde afectó más, se prepararon. ¿Qué hicieron? Taparon sus
sus casas, las ventanas con plywood para que no rompiera las ventanas. Se prepararon con agua, con lámparas, con pilas, con alimentos. De ellos se preparan para una tormenta. Así también nosotros debemos de prepararnos para esas tormentas que nuestro Señor permite. Y sobre todo, hermanos, es que tenemos el mejor manual, el mejor consejo. Y basado a esta porción de la Biblia que leímos en Marcos 4:35, vemos que Jesús había tenido un día extenso con una multitud de gente que estaba haciendo, sanándolos, estaba dándole palabras, les estaba enseñando. Mas a causa más a la caída de la tarde, a causa de la multitud de las personas, tuvo que subirse a un barco. Jesús estaba cansado humanamente por todo lo que había enseñado y sanado. Y los discípulos no esperaban esa tormenta, así como usted y yo no esperamos las tormentas que vienen a nuestra vida. Y a veces pensamos, ya porque somos cristianos no vamos a pasar por ninguna tormenta. A veces decimos, es que Dios está de nuestro lado, no va a pasar nada. O Dios no lo va a permitir porque Él es bueno, misericordioso y sobre todo Él es amor, me ama y no me va a pasar nada. Pero no es así, hermanos. No, sí nos ama, sí nos cuida, sí nos protege, ¿verdad? Pero no por eso va a estar exento a no pasar cosas similares. Vemos en lo que leímos lo que ocurrió cuando Jesús estaba en el barco, en la barca. No fue que Jesús no estaba, no fue que porque se quedó dormido y no supo. Jesús, hermanos, sabía desde antes de subirse, desde antes de ir al otro lado, sabía que esa tormenta iba a pasar. Aunque los discípulos no. Pero vemos que Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Los discípulos, hermanos, así como nosotros, pues lo vieron normal, obedecieron, fueron al otro lado. Nunca pasó por su mente que iba a haber una tormenta, que iba el aire a soplar muy fuerte, o que Jesús iba con ellos, pues ¿qué iba a pasar? Si ven las maravillas que hizo, todo lo que les habló en las parábolas, vio que sanaba enfermos, ¿qué podían temer si el Rey, nuestro Señor Jesucristo iba a ir a estar con ellos? Pero sin ellos saberlo, hermanos, sin ellos saberlos, había llegado el momento de la prueba. Así como llega a nuestras vidas, así les llegó también a ellos, porque su fe iba a ser probada. Es como cuando estamos en la escuela, para poder pasar de grado, tenemos que pasar un examen. Pues haga de cuenta que ese examen llegó y llega a nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que Jesús dormía y es como cuando el profesor le está dando el examen, se lo reparte, se los deja y queda en silencio. Y aparentemente pues no está ahí, pero ahí está cuidándolo, a que no copie, que no haga trampa. Empieza la tormenta, empezó un gran viento que levantaba las olas que caían dentro del barco, una tras otra con violencia. Así como a veces a nosotros y a cada uno de nosotros nos llegan cosas así, similares. No sale de un problema cuando ya entra otro. No sale de una tempestad cuando ya viene la nueva tempestad. Pero así pasa, hermanos. Nos llegan noticias violentas que nos hacen temer, así como los discípulos temieron. Y lamentablemente creemos que nuestro Señor Jesucristo está dormido,
o que no está al pendiente de nosotros, que qué le pasó, por qué permitió este cáncer, por qué permitió esta enfermedad, por qué permitió la pérdida de nuestro ser querido. Y a veces lamentablemente así pensamos de nuestro Señor, que Él duerme y no está al pendiente de nosotros. Con desesperación, los discípulos levantaron al Señor. Ellos, hermanos, al estar viendo las olas, al estar viendo el aire, cómo el barco se movía de un lado para otro, quitaron la mirada de nuestro Señor. ¿Y qué hicieron? Se acobardaron, tuvieron miedo, y su miedo fue y los hizo que fueran a despertar al Señor. Creían que iban a morir porque no estaban preparados para la tormenta. La mirada la habían quitado de nuestro Señor Jesucristo y la tenían en las aflicciones, en lo que estaba pasando, en todo lo que venía a sus vidas, y creían que no iban a pasar de esa, pensaban que ahí iban a quedar. Yo no sé si usted se ha subido a un barco, yo la verdad no, y no quisiera. He estado a la orilla del mar, pero hasta ahí estoy bien. Me alcanza, impone el mar, hermanos, y sí me llegué a meter poquito, como 4 o 5 pies, donde caía lo que viene siendo la ola, no más adentro. Donde entra, donde cae la ola y donde se regresa, pero más adentro no me metí, porque está tenebroso el asunto, pero no se meta, hermano. Pero imagínese ya estando ahí, cómo mueve la barquita en las olas del mar, cómo sopla el viento, cómo las olas están cayendo dentro del barco. Me imagino que están sacando con algo el agua, pero al menos no se voltearon, hermanos. Al menos no se voltearon, a pesar de que se estuvo cayendo agua, estuvo moviendo la barca el aire, al menos no se voltearon, pero sí quitaron la mirada de nuestro Señor, mojándose dentro del arca. Pues ya qué más podían pensar, hermanos. Pero tenían una esperanza, ellos miraban una esperanza que traían en el arca, que traían en el barco, que era nuestro Señor Jesucristo. Pero como siempre, como todo ser humano, a donde debemos ir primero no vamos. En vez de luego ir con el Señor, está pasando esto, o simplemente tener fe de que el Señor está ahí, porque ahí estaba, literalmente ahí estaba el Señor. No tuvieron fe, al contrario, ya cuando vieron todo, fueron a despertarlo. Y dice la palabra del Señor que levantándose reprendió el viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y lo podemos ver ahí en el versículo 39. Nuestro Señor, hermanos, el Creador de los cielos y de la tierra, la misma voz que dijo, sea la luz, sigue gobernando la naturaleza. Habló el que creó la mar y el que le puso un estatuto. Y le dijo, calla y enmudece. Los discípulos, hermanos, así como nosotros cuando estamos en tempestades, estaban aturdidos por el sonido del agua, el viento, los gritos a los que estaban ahí con ellos. Estaban aturdidos así como a nosotros nos aturde las deudas, el auto, lo que hay que pagar. Toda dificultad que se le venga, hermanos, si quita usted la mirada de nuestro Señor, le va a afectar. Se va a enfocar en esa adversidad que tiene, en esa tempestad que tiene, y su mirada va a ser retirada de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la palabra del Señor
que ellos vieron cómo cesó el viento y cesaron las olas y que hubo grande bonanza. No me imagino, no sé, porque no he pasado por eso, pero yo creo que sí tuvieron una gran paz. Porque después de estarse moviendo el arca, después de la lluvia que se estaba mojando, las olas que estaban mojándolos, después de eso quedara tranquilo el mar, después de eso que ya no ni viento, ni se estaba moviendo, o sea, pues es algo de que, bueno, gracias Señor. ¿Qué pasa de haber sentido ellos, verdad? Después de esa tormenta tan feroz que pasaron, vieron un milagro de nuestro Señor. Las tormentas, usualmente, con nosotros, vemos que van disminuyendo poco a poco. Vemos que pasa, pero sigue chispeando o los vientos aún siguen soplando y se van calmando poco a poquito. Pero nuestro Señor calmó todo de repente. No hubo ya más viento, no hubo más tempestad. Y es algo grande, hermanos, porque el Señor tiene autoridad sobre todo y sobre todos nosotros. Dice que la tormenta cesó inmediatamente. Pero el versículo 41, hermanos, que leímos, dice, y temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? Nuestro Creador, nuestro Señor. Los discípulos, hermanos, sintieron temor. Un temor mayor que el estar en el barco moviéndose con las olas del mar encima de ellos. Porque no era cualquier cosa, no es cualquier cosa nuestro Señor. Es nuestro Salvador, es nuestro Señor, por lo cual Él gobierna su vida, gobierna mi vida. Pero eso que acababa de manifestar nuestro Señor Jesucristo enfrente de ellos, sí era algo de dar temor reverencial ante Él. No temor de que quién es este que hace esto. No, hermanos, era temor reverencial. Porque estaba el Señor de señores ahí enfrente de usted. Bueno, de ellos. Pero así como está con ellos, hermanos, así está con nosotros. Nuestro Señor, hermanos, estaba con ellos en el barco. Lo conocían. Sabían los milagros que hacía. A todo lugar los acompañaba. Levantó a los muertos, los resucitó, sanó enfermedades, lepras. Y aún no lo conocían verdaderamente. Así como nosotros, hermanos, nos falta mucho por conocer a nuestro Señor. Y entre más lo vamos conociendo, más nos damos cuenta de que no lo conocemos. Pero ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? El mundo, hermanos, para nosotros es como si fueran las aguas. Y nosotros en una barquita, en todo este mar que es el mundo. A veces este mar está en calma, está pacífico, no hay tormentas, no hay huracanes, pero eso no quiere decir que van a llegar. O eso no quiere decir que por ser hijo de Dios no va a pasar por nada de eso, sino al contrario. El Señor lo permite, hermanos, para ponernos a prueba. Nuestra barca, nuestra barquita empieza a ser golpeada con una y otra cosa. Empezamos a ver cosas que vienen a nuestra vida y quitar la mirada de nuestro Señor. Viene la adversidad y nos golpea con violencia y mucha fuerza.
viene la enfermedad, viene un cáncer, viene un dolor de cabeza, viene una pérdida de un familiar, viene la pérdida de trabajo, o a lo mejor viene esa ola que sigue y sigue y sigue hacia nosotros, que es la persecución del cristiano. No sabemos cuándo vaya a llegar, hermanos, pero sabemos que va a llegar. El Señor lo dijo y se va a cumplir. No quitemos la mirada de nuestro Señor, no quitemos la mirada de Él y no la pongamos en el mundo, no la pongamos en las cosas del mundo. No vayamos conforme a la corriente que va al mundo, sino nosotros somos diferentes y el Señor nos mandó a seguirlo a Él. Y la corriente de este mundo no lo está buscando a Él. Así de que va a batallar un poco más, porque a pesar de que va a caminar para atrás, va a caminar en contra de todo lo que viene. Pero lo puede lograr hacer. ¿Por qué? Porque nuestro Señor está con nosotros. Podemos llegar a pensar que el Señor se ha descuidado, pero Él no se descuida, hermanos. Puede llegar a sentir miedo cuando usted llega a ver una ola que viene a su vida y tal no se va y viene otra, y luego no se va y viene otra. Es como cuando está en el mar, cuando se están ahogando, ¿verdad? Por eso no quiero entrar, porque viene una ola y los mete al mar y luego viene otra y luego los vuelve a meter al mar y luego viene la otra y los vuelve a meter más al mar. Total que al último terminan muriendo porque no pudieron aguantar la respiración tanto y les hizo falta el oxígeno. Pero nosotros, nuestro oxígeno, nuestra manera de vivir, nuestra esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. Y mientras su mirada esté ahí, aunque vengan las olas y las olas y las olas, nuestro Señor Jesucristo, que en este caso sería el oxígeno, no se va a acabar. No le va a faltar el oxígeno en la tormenta. Ahí es cuando empezamos a temer, ahí empieza la duda. Y así como los discípulos sintieron que se iban a morir, así llegamos a sentir nosotros. Puede llegar a pensar, hermano, que el problema lo va a destruir, que ya no va a haber futuro para usted. Pero a pesar de esa tormenta que venga a su vida, a pesar de ese huracán que venga a su vida, así como ayuda a la tierra a los huracanes, así le va a ayudar a usted. Porque Dios tiene un propósito detrás de cada tormenta, detrás de cada huracán que usted pase. Él permite que lleguen a nuestras vidas. Y acordémonos de que parte de todo esto, hermanos, es parte de su propósito para mostrarnos su poder en medio de las pruebas. Lamentablemente, en medio de las pruebas, de las luchas, es cuando más conocemos a nuestro Señor. Es cuando más sentimos que está con nosotros, que Él nos lleva, que nos saca adelante, que no nos abandona. Porque en medio de cualquier enfermedad, en medio de cualquier adversidad que usted o yo estemos enfrentando, el Todopoderoso está con nosotros. Si no pasáramos por enfermedades, hermanos, ¿cómo sabríamos que el Señor sana? ¿Cómo conoceríamos su poder de sanidad? A lo mejor no la va a sanar en ese instante, porque no es al tiempo que usted le pida.
sino es el tiempo de Él, la voluntad de Él. Si la quiere sanar en una semana, en un mes, en 6 meses, o si no la quiere sanar, es voluntad de Él. Y a Él sea la gloria. Pero no por eso quitemos la mirada de Él. Si no pasamos por escasez, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo sabemos que Dios provee? Cuando usted pierde su trabajo, cuando tiene muchas cosas que pagar, que al final de la semana, con menos horas, usted alcanza a pagar todo lo que no hace cuando le pagan su cheque completo. Es porque es Dios, hermanos, obrando en cualquier tempestad, en cualquier huracán que venga a nuestra vida. Nuestro Señor es el que obra. No es que usted haga algo, no es que yo haga algo, solamente es Dios. Y sobre todas estas tormentas, hermanos, el Señor nos deja sentir su poder, y no solo externamente, sino en nuestro interior. Porque las tormentas a veces invaden nuestra mente, nuestra alma, nuestras emociones. Pero llega esa voz de autoridad del Señor y calla y enmudece toda tormenta emocional, trayendo bonanza para nuestras vidas. Ahí es cuando nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, es cuando hacemos la diferencia allá afuera. Porque a pesar de lo que usted está pasando, usted tiene paz, porque está confiando en Dios, está confiando en Jesús, está confiando en aquel que lo rescató. Y eso, hermanos, allá afuera no lo entienden, porque no lo han vivido, que no lo conocen. Nuestro Señor aún no se les ha revelado, aún no los ha alcanzado, hasta que llegue su tiempo, a su debido tiempo, a la voluntad de nuestro Señor. También parte de su propósito, hermanos, es crear humildad en cada uno de nosotros. Por esas tormentas podemos ver nuestras debilidades. A pesar de que un hombre sepa nadar, hermanos, si esté en el mar y vengan las tormentas, venga lo que venga, aunque sepa nadar no lo va a sacar de ahí. Es muy engañoso, pero nosotros somos muy confiados en nosotros mismos. Y lo digo de mi parte, porque yo a veces me confío en mí mismo y las cosas me salen mal. Y cuando las pongo en manos del Señor, el Señor es el que hace las obras y salen bien. Así rapidito, a veces en el carro, en la ven, tengo que quitar algo, una parte y no puedo. Por más de lo que haga, por lo que tenga de herramienta, aunque tenga la herramienta indicada, hay veces que no puedo hacerlo. Pero cuando estando allá afuera, abajo de la ven o dentro, le pido al Señor que me ayude, que ya no puedo, ya no sé qué hacer. Lamentablemente al final de todo es cuando vamos con Él y le rogamos por ayuda. Pero aún Él en su misericordia, hermanos, nos ayuda. Y voy, y algo que está tan duro, a veces hasta con la mano lo puedo sacar. Porque no soy yo, es el Señor, hermanos. ¿Cómo le hace? No sé. Pero el Señor es bueno, es misericordioso y nos ayuda en todo. Así que todo esto, hermanos, nos lleva a depender más de Él, a ser más dependientes de Él. Y sobre todo, hermanos, la prueba fortalece nuestra fe. Descubre nuestra falta de fe muchas veces, pero también fortalece nuestra fe y nos saca adelante. Él nos sigue mostrando que en cualquier aflicción
En cualquier tormenta Él va a estar con nosotros. Pero la fe, hermanos, no solamente se debe de decir que tenemos fe por lo que hace, por lo que Dios hace con nosotros, sino también hay que demostrarla. Hay que andar en fe, hay que demostrar fe en todas las cosas que hacemos, ya sea para ir a evangelizar, ya sea para alguna escuelita. Necesitamos movernos confiados en Él, demostrar la fe que tenemos en Él, en que Él va a proveer, en el que Él va a guiarnos, porque Él lo va a hacer. Él siempre nos muestra que está con nosotros en cualquier aflicción terrenal, pero sobre todo, hermanos, nos aviva esa esperanza que tenemos en Él. Vamos ahí en 2 Corintios 4:17. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Nos recuerda, hermanos, que nuestro futuro está seguro en Él. Que cualquier enfermedad, prueba, situación, tormenta, aflicción, persecución que usted esté pasando en alta mar, va a llegar a lo seguro, va a llegar a su destino. Y su destino es estar en la patria celestial. Así que no tengamos temor, hermanos, de seguir adelante, de seguir buscando la voluntad de nuestro Señor, que nuestra tempestad, nuestra aflicción aquí en esta tierra es leve y pasajera, como dice el texto. Y nuestro futuro nos espera con el Señor. Esta prueba, hermanos, que usted esté pasando, no se compara con la eternidad. Ni cualquier escasez que esté pasando. Ninguna aflicción, hermanos, se compara con la eternidad. Sino que hay que ser pacientes en Él, no quitando la mirada de Él, para seguir haciendo su voluntad. Vamos a Santiago 1:3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Necesitamos ser pacientes, hermanos. Yo sé que a veces va a sentir que se está ahogando, que no puede respirar, que ya no puede con el problema, que ya no puede con la situación que está pasando. Pero sea paciente y siga confiando en Él, porque Él la va a sacar adelante. Usted solo o usted sola no. Él es el que se va a encargar. Él es el que se está encargando desde siempre y se encarga de cada uno de nosotros. No desfallezcamos, sino que aliente su corazón en cada tormenta que Dios le permita pasar. Y recuerde que cada tormenta, hermanos, tiene un propósito santo, de limpiarnos, de arrancar todo aquello que no se parece a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Las tormentas, hermanos, no duran para siempre. Debemos de confiar que nuestro Señor está con nosotros. Y no solo después de la tempestad, sino así como con los discípulos. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros antes de la tormenta, durante la tormenta y al final de la tormenta.
que aunque nuestro día, nuestra tormenta, se vea nublado, hermanos, el sol de la justicia está detrás de las nubes. Todos pasamos tormentas. La diferencia es de que Cristo va con nosotros. Solo roguemos al Señor, hermanos, que nuestra fe no mengue, no falle, que no quitemos la mirada de Él, que no busquemos hacer las cosas por nuestra propia parte, por nuestros propios medios, porque nos van a salir mal. Quizás en el momento usted diga, bueno, lo hice yo, mira, no me salió mal, pero va a traer consecuencias de cualquier acto que usted haga mal y no esperar en la voluntad de Él. No hay que no desfallezca, hermanos. Sigamos luchando, porque no luchamos nosotros, sino lucha Él contra el enemigo. Porque el enemigo lo que hace, que a través de estas pruebas, luchas o tormentas, lo que quiere es que no confiemos en Él, que no confiemos en Jesucristo. Y quiere ponernos todo esto en nuestra mente y decir, pues, ¿dónde está tu Dios? ¿Que no estaba contigo? Y nos va a pasar lo mismo que a los 12 discípulos, hermanos. No vamos a confiar en Él, vamos a tratar de hacer las cosas, vamos a estar sacando el agua de nuestro barco por no ir a los pies de nuestro Señor, por confiarnos en nosotros mismos. Que rogar a nuestro Señor que nuestra fe no falle, que nuestra fe esté bien anclada en Él. Y nuestra fe, hermanos, que sea la fe en esa roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único que tanto a mí como a usted lo va a sostener en la tormenta. Y sobre todo que el Señor busca nuestro bien en toda prueba, en toda lucha. No dejemos de orar, no dejemos de ayunar, no dejemos de buscar la voluntad de Dios. A pesar de la tormenta que esté pasando, hermanos, no nos descuidemos, no quitemos la mirada de Él, sino al contrario, sigamos buscándole, amándole más, servirle más, querer hacer su voluntad, todo lo que lleva, hermanos, para que su mente, sus ojos estén fijos en Él y no en la tormenta. Estemos pasando por lo que estemos pasando. Recordemos que esa tormenta va a pasar. Así como pasó con los discípulos, así va a pasar con nosotros. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que no nos reclama como le reclamó a sus discípulos, sino con amor nos dice que estamos fallando. Con amor nos dice que no tenemos fe. Con amor nos dice que desobedecemos, que estamos mal delante de Él. Y con amor nos trae ante Él y nos permite venir y rogarle que nos perdone. Nos permite venir a ponernos a cuentas con Él. No sigamos la corriente de este mundo, hermanos. Aunque se vea fácil, no lo haga. Porque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tiene un propósito con cada uno de nosotros y lo está llevando a cabo. Solamente hay que ser pacientes, obedientes, seguir buscando su rostro, seguir buscando su voluntad. Que cuando llegue la hora de partir de esta vida, vamos a estar con nuestro Señor. Sigamos orando por nuestros hermanos que están sufriendo persecución, por todas esas muertes que han estado pasando,
Pastores que a pesar de esa tormenta, de esas olas de odio, aún siguen de pie con nuestro Señor Jesucristo, aún siguen confiando que pase lo que les pase, van a seguir llevando la obra de nuestro Señor. No sé cuándo llegue esta ola hacia nosotros, pero necesitamos, hermanos, confiar en Él y no quitar la mirada de Él. No sé qué nos vaya a pasar. Lo que sí sé es de que si estamos en Él, nos va a ayudar y vamos a estar toda una eternidad con Él. No menguemos, hermanos, en nuestra relación con Él, sino al contrario, es tiempo de que le busquemos más, de que busquemos hacer su voluntad, de que nos preparemos más en Él para poder soportar todo lo que viene, sin dejar de orar por todas esas familias, esos pastores que el Señor aún sigue teniendo en esos lugares de peligro, y a pesar de todo, hermanos, no les importa morir a causa de Él. Vamos a estar pasando el altar, hermanos, y a rogarle a nuestro Señor.